Bien, amigos, bueno, hoy es 2 de marzo de 2017. Bien, siguiendo con esta secuencia académica, en el día de hoy voy a tratar sobre este tema del acto complejo de la acusación. Y es que ustedes ahí ya ven en el portal sobre el taller práctico de audiencia preparatoria. Digo yo que obviamente que es una audiencia supremamente importante, pero esta de la acusación no lo es menos. Y más que un regaño, de pronto es una sugerencia respetuosa, porque normalmente cuando llegamos a esta audiencia de acusación no le estamos prestando la importancia del caso. Siendo de que ya la Corte ha definido ha trazado una línea jurisprudencial, pues aquí tomo dos en consideración. Concretamente, la base va a ser la 34022 del 2011, con ponencia del doctor Julio Enrique Socha Salamanca, y aquella que ya se había pronunciado unos meses antes, de marzo del 2011, que es el radicado 32685 del 2011, del doctor Fernando Alberto Castro Caballero, sobre el tema de que la audiencia de acusación es un acto complejo. Pues muy bien, el asunto es que este caso 34022 pues se trata de un juicio oral que llegó pues por concierto para delinquir y desplazamiento forzado, además por homicidio agravado, en contra de dos personas, que se les hiciera unos cargos en el escrito de acusación, y que la Corte Suprema, yéndose pues en el recurso extraordinario de casación, pues declara la nulidad desde el acto de la audiencia de acusación, toda vez que en el escrito de acusación la Fiscalía se había quedado corto en relación con este tema de la claridad de los actos o de los hechos fácticos por los cuales entonces se le van a hacer los cargos a esa persona y de la cual se tiene que defender en el juicio oral. Entonces, dentro de esta Código de Procedimiento Penal actual, la Ley 906, al haber entrado en vigencia con el acto legislativo 03 del 2002, que reformó el artículo 250 supra para dar entrada al sistema en este hoy conocido de tendencia acusatorio, de tendencia adversarial, pues hay unos lineamientos. Y recordando entonces al jurista Luigi Ferrajoli en esta obra de Derecho y Razón, pues hay un principio elemental que se toma en consideración cuando son sistemas de tendencia acusatorios, en las que pues se considera de que es nulo el juicio si no hay una acusación. Nulo iudicium sine accusatione, un principio de trascendental importancia en estos sistemas procesales penales. El nuestro no es lo menos. Por eso entonces hay que recordar básicamente que nuestra Ley 906 del 2004 pues regula en el artículo 337, dice que ese escrito de acusación que presenta el fiscal debe hacerse una relación clara, precisa y detallada de los hechos fácticos, y hará también la adecuación jurídica, que es de carácter provisional. Pues muy bien, esto viene desde la audiencia de imputación, por eso estos hechos fácticos deben ir claros desde la misma audiencia de imputación de cargos, de acuerdo con el artículo pues 287, para establecer la diferencia razonable en esa pristina de diligencias concentradas, a fin de cuentas de que la persona ya plenamente identificada pues sepa de qué hechos, qué conducta, qué comportamientos son los que se le están haciendo los cargos, y de la hipótesis o norma punitiva que estime en ese momento el fiscal se considere pues que se ha transgredido la norma, para a fin de cuentas en este sistema procesal actual pues pueda incluso
determinar si se allana o no se allana, si acepta o no acepta los cargos, porque dentro de este procedimiento actual, pues da la pauta para que en esa diligencia de imputación la persona acepte los cargos y se vaya a una terminación anticipada o una sentencia anticipada, como se conocía anteriormente con la ley 600. Pues bien, le vengo siempre he comentado de que para mí el escrito de acusación que presenta el fiscal es como la carta de navegación, es la brújula que le va a marcar el horizonte para que la persona acusada sepa de qué es que se está defendiendo en el juicio oral. Plantea la defensa. Entonces, en la práctica suele pasar que cuando el escrito de acusación se le debe entregar unos días antes de la audiencia de acusación. Eso es lo principal. ¿Por qué? Porque se debe llegar con pleno conocimiento a la audiencia de acusación de ese escrito de acusación, a fin de que en la misma audiencia puedan solicitarse aclaraciones, adiciones o correcciones que deberá hacer el fiscal en relación con si se cumplieron con los requisitos señalados en el artículo 337 en el numeral segundo. Pues muy bien, pero suele pasar entonces que cuando se abre la audiencia, la audiencia de acusación, lo primero que le pregunta el juez es: defensor, usted tiene en su poder el escrito de acusación. Debería ser lo indicado, debería ser lo normal, debería ser diligente el defensor, pues ya debe tenerlo en su poder. De no tenerlo, pues entonces habrá que dársele el traslado y se tomará su tiempo para que lo lea y lo revise, porque tiene que establecer el mismo defensor cuáles son los hechos fácticos y cuál es la adecuación típica o jurídica o la hipótesis punitiva que está señalando allí provisionalmente el fiscal. Pues bien, de acuerdo con este caso de la 34022 del 2011, entonces pues se considera, y aquí lo tengo en este recuadro central, que los funcionarios están insalvablemente condicionados por el extremo personal y fáctico, expuesto en forma detallada en ese escrito de acusación, o con las correcciones o aclaraciones o adiciones puntualizadas en la audiencia de acusación. Pues muy bien, eso tiene que ver entonces para que no se transgredan, so pena de violarse los principios de imparcialidad, de contradicción y sobre todo el de congruencia, porque el artículo 448 del Código de Procedimiento Penal pues indica que el acusado no puede ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación. Es necesario también advertir que estamos ante una responsabilidad de acto por lo que hace. El artículo 29 supra o constitucional señala pues que el acto por el cual se le señala pues se refiere a comportamientos, a conductas, y eso tiene que ver con las acciones u omisiones, porque en el campo penal pues las conductas están señaladas como por acción o por omisión. Eso que debe quedar claramente definido en ese escrito de acusación como la actividad por la cual el fiscal entonces va a hacerle los cargos o le va a decir cuál tipo penal es que considera que se ha infringido. Entonces, en eso hay que ser muy claros, porque la misma Corte Suprema de Justicia ha dicho en esta línea jurisprudencial, sobre todo en la 32685 del 2011, que entonces se debe hacer un relato claro, preciso, como dice pues el artículo 337, una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en lenguaje comprensible. De allí entonces que no pueden ser
ambivalentes, no pueden ser ilógicos o contradictorios, sino que tienen que estar claramente definidos allí, y de eso es que yo entonces me voy a defender en el juicio oral. Por eso es que allí ya esa será la teoría del ente acusador, para establecer con probabilidad de verdad, como dice la norma, porque cuando presentas la acusación es cuando con probabilidad de verdad, es decir, casi rayando en la certeza, va a tratar de desvirtuar la presunción de inocencia de esa persona, de acuerdo pues con los hechos, pues de acuerdo con la pertinencia señalada en el artículo 375 de la ley adjetiva. Entonces, acá en el recuadro inferior, es deber del fallador, de acuerdo con los hechos puntualizados en la acusación y concretados en el juicio del debate probatorio, seleccionar la hipótesis penal del repertorio normativo. No es una camisa de fuerza entonces que el fiscal, pues al hacer la adecuación o la jurídica provisional, tenga que amarrar al juez. No, él puede, bajo ese principio de análisis, del principio de mediación, de análisis de lo que le entró al juicio, y de acuerdo con esos hechos fácticos de esa identidad señalada en una plataforma fáctica, endilgada en el pliego de cargos. Entiendas entonces que no solamente es, cuando hablo de endilgado en los cargos, no solamente hablo del escrito de acusación, sino que también en la audiencia de acusación, de acuerdo a que la defensa podrá decirle al fiscal que le aclare, que le corrija o que le adicione. Obviamente que debe estar en la estructura fáctica de hechos naturalísticos que ya viene desde la audiencia de imputación de cargos. Entonces, se dice que el juez va a evaluar esa prueba que le entró al juicio oral bajo el principio de mediación y de contradicción, y atendiendo al principio de congruencia, de acuerdo con lo que acusó en ese escrito de acusación y que se plasmó en la audiencia de acusación o que se materializó en la audiencia de acusación. Y también entonces podrá el mismo juez establecer una hipótesis delictiva que pueda hacer que, sin que sobrepase el límite punitivo expresado en la pretensión del fiscal. Es decir, que el fiscal puede solicitar pues una condena por un delito que considere homicidio agravado, por ejemplo, pero puede hacer que el juez del debate probatorio avisore que no hay homicidio agravado, sino homicidio simple, pues podrá condenar entonces estando dentro del mismo núcleo fáctico o la plataforma fáctica señalada en los cargos, escrito de acusación y audiencia de acusación, para poder entonces dictar esa sentencia condenatoria sin violar el principio de congruencia del artículo 448. Pues muy bien, el caso concreto pues acá sucede en el Valle, en Alcalá, se presenta entonces una acusación contra varias personas en las que se endilga un concierto para delinquir y un desplazamiento forzado, y a la vez también entonces de un homicidio agravado por un grupo ilegal armado. Dice en el escrito de acusación que presenta el fiscal, hace los cargos indicando de que en cierta fecha, en tal parte del municipio de Alcalá, se cometió un homicidio en la persona de tal. Que además de eso, entonces hay una inferencia en relación con el delito de homicidio agravado y también por concierto para delinquir, que esa inferencia en relación con esa adecuación típica de acuerdo con esos hechos fácticos. Pero resulta de que el fiscal nada dijo en el escrito de acusación en relación con dos personas que solamente atinó a decir el fiscal, que expuso que había tenido unas
dentro de los elementos materiales de prueba, la diferencia legalmente obtenida, había ordenado la captura de fulano y sultano, que están también comprometidos en el homicidio agravado, y además les imputa los cargos de concierto para delinquir con fines de homicidio agravado. Entonces, sin embargo, pues no dijo nada en ese escrito de acusación el fiscal de ese caso, 34022, no dijo nada de cuáles eran las actividades, cuáles eran las conductas, cuál era el comportamiento que ligaba o que estaba diciendo pues que se había para señalar la autoría o la participación en relación con ese hecho de homicidio en tal persona. Entonces, para que finalmente entonces la Corte hace un estudio muy importante en este caso, porque se hace pues un recorrido también por los tratados. Hay dos tratados internacionales de derechos ratificados por derechos humanos ratificados por Colombia, que son la ley 74 del 68 y la ley 16 del 72, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica. Son dos instrumentos que muchas veces pasamos por alto, pero en la ley 74 del 68 hay unas garantías judiciales, y allí cito los artículos 9 y 14, mientras que la ley 16 16 del 72, que es el Pacto o Convención Americana, el artículo 8 indica cuáles son las garantías judiciales, y dentro de eso, de esos requisitos, los dos tratados internacionales pues señalan muy claramente que de qué es que claramente y detalladamente se deben dar a conocer esos hechos por los cuales entonces se va a hacer esa calificación, se hace esa calificación jurídica provisional allí, y que cuando de manera circunstanciada, una vez que culmine el debate probatorio, entonces se entre a determinar después de ese análisis probatorio pues si hay algún tipo de responsabilidad o no. Pues muy bien, finalmente entonces aquí hago un preámbulo de lo que voy a volver a insistir sobre un tema importante, que es el del concierto para delinquir y la diferencia con la coautoría. Entonces allí yo hago un reenvío a un video y aparece pues el análisis así de las diferencias que existen entre el concierto para delinquir y la coautoría. Los radicados son el 40545 del 2013 y el 41443 del 2015, ambas de la autora María del Rosario González de Lemos. ¿Por qué razón? Porque es que en este caso, en el caso pues 34022 es un caso de concierto para delinquir. Y el asunto viene porque hoy en día normalmente el fiscal, y ya me ha pasado aquí en este programa de adolescencia, porque he tenido más de 7 casos relacionados con concierto para delinquir agravado, artículo 340, inciso segundo. Y entonces también con fines de tal cosa, de homicidio, de microtráfico, de extorsión, hurtos calificados y agravados, en fin. Se da usualmente eso, y entonces viene en a colación el tema porque resulta de que, como en este escrito de acusación, cuando el fiscal relata los hechos fácticos, pues se quedan muy cortos en relación con el concierto para delinquir agravado. Cogen a las pandillas y entonces las vinculan todas por un presunto concierto para delinquir con fines de tal cosa, homicidio por ejemplo, o por extorsión o por microtráfico. Y así entonces llegan a juicio oral, y muchas veces ya al final, en el alegato final, se quedan cortos en indicar pues qué probó en relación con ese concierto para delinquir. Pero bueno, por cuestión del tiempo no me alcanza a entrar a profundizar sobre eso, solamente ahí les dejo los dos radicados para que se vayan a examinar sobre el concierto para delinquir, la diferencia con la coautoría. Pues bueno, muy bien, entonces les dejo aquí esto, preocúpense por pedirle pues que el fiscal les aclare ahí los hechos fácticos claramente. Bueno, muchas gracias.